Perú ha crecido en los últimos 20 años y el aporte de la industria es innegable. Pero ante retos tan grandes como los actuales, ¿se nos acabó el impulso? La industria es el principal motor de desarrollo, fuente de valor agregado y encadenamiento productivo, pero sobre todo, es nuestra apuesta directa hacia el desarrollo económico y social. Sin inversión privada, no es posible reactivar la economía. Gran parte de nuestra infraestructura instalada no está siendo utilizada. Ni un solo país ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social sin tener un sector industrial avanzado y potente. La industria es la que puede generar mayor bienestar, crear más fuente de trabajo. Cada empleo en el sector manufacturero crea más empleos que en otros sectores de la economía. Es además una gran aportante de tributos y aprovecha las oportunidades estructurales de la ubicación geopolítica, nuestra ventaja comparativa de ser fuente tan grande de biodiversidad y de metales básicos no se ve reflejado en el beneficio que conlleva el dotarles de valor agregado. En el Perú, 4 de cada 5 empresas son informales y nuestra economía está lejos de ser formal, con 72.5% de los trabajadores informales antes del COVID-19. Hoy, más que nunca, son necesarias las miradas hacia todos los sectores de la economía: industria, Estado, finanzas, servicios, desde los más pequeños hasta los sectores más representativos de nuestra sociedad. Estos tiempos difíciles son una gran oportunidad para organizarnos mejor como país y promover al sector industrial seriamente. Nuestra mejor carta, el aporte de la industria para no romper la cadena de distribución en beneficio de la población en estos momentos de pandemia. Industria, motor de desarrollo. Si crece la industria, crece el país. Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Nacional de Industrias, les damos la más cordial bienvenida al tercer día de la Semana de la Industria denominada Industria Nacional, Pilar de Reactivación Post-COVID-19 y la celebración por el Día de la Industria Nacional, evento organizado con el importante apoyo de aliados estratégicos como la Universidad de Lima, la Universidad Católica Santo Toribio en Mogrovejo, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la Universidad Continental de Huancayo, impulsando la industria desde la selva. Tenemos como aliados a la Universidad Nacional de Ucayali en la ciudad de Pucallpa y la Universidad Peruana Unión de Tarapoto. Asimismo, quisiera agradecer a nuestros auspiciadores, Bacus, Senati y Croma, quienes han hecho posible la realización de este evento. El día de hoy tendremos el bloque Reactivación de la Industria Nacional post-COVID-19, donde contaremos con la ponencia del economista peruano Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quien nos hablará sobre las tendencias globales post-pandemia y la reactivación de la industria, y estará acompañado de un selecto grupo de panelistas. Para las palabras de cierre de la Semana de la Industria, nos acompañará la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba Luperdi, quien nos comentará sobre la reactivación económica en el marco del COVID-19. Posteriormente, celebraremos los 124 años de la fundación de la Sociedad Nacional de Industrias, como gremio promotor del desarrollo industrial, fecha que ha sido institucionalizada como el Día de la Industria Nacional. En esta ocasión, contaremos con la presencia del presidente de la República, la ministra de la Producción y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Damos por inicio a la mesa Reactivación de la Industria Nacional post-COVID-19. Para ello, invitamos al señor Enrique Castillo, reconocido periodista y analista político peruano, quien además es columnista en el diario Gestión, conductor y entrevistador del programa periodístico Agenda Política de Canal N. Adelante, señor Castillo. Muchísimas gracias, Carlos García. Muy amable por esta posibilidad que nos dan de estar con ustedes una semana tan importante. Y felicidades por el Día de la Industria. Efectivamente, nosotros lo que tenemos es un interesantísimo bloque en el cual tendremos a Luis Carranza, 2 veces ministro de Economía, y ahora, como se ha presentado ya, presidente del Banco de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento. Así es que tendremos la exposición de Luis Carranza por 20 minutos y después tendremos
un interesantísimo panel en el que van a participar el Mercuba, socio de Macroconsul y miembro del Banco Central del directorio del Banco Central de Reserva, Fernando Santiago, oficial de Política Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo con sede en Viena, lo tendremos desde allá, y Jesús Salazar Nisi, presidente de la comisión organizadora de la Semana de la Industria y director presidente del Comité de Plásticos de esta sociedad. Así es que sin más, vamos a darle la bienvenida a Luis Carranza por 20 minutos para que nos hable de esta reactivación de la industria nacional post-COVID-19. Adelante, don Luis Carranza. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo la invitación a la Sociedad Nacional de Industrias y a su presidente, Ricardo Márquez, por invitarme a participar en este importante evento. Quiero también felicitarlos por este aniversario. Son 124 años trabajando por la producción y el crecimiento del país. En CAF también estamos de aniversario. Esta semana celebramos 50 años de vida institucional. Empezamos operaciones el 8 de junio de 1970. Y creo que es un buen momento para, además de darnos ese fuerte abrazo institucional por los aniversarios, sentar las bases de un trabajo conjunto de la Sociedad Nacional de Industrias con CAF para promover el desarrollo de las pymes peruanas. Sobre eso me voy a referir al final de mi presentación. Antes voy a hablar brevemente de cómo está la coyuntura económica, cuál ha sido la respuesta de política en los países, después de tendencias globales que ya se venían manifestando en la economía, pero cuyas consecuencias creemos que se van a acelerar después de la pandemia. Y después hablaré específicamente sobre el tema de reactivación con alusiones a la industria peruana. Estamos en un escenario sumamente complicado. Es un escenario de fuerte recesión mundial. Para América Latina, las estimaciones que tenemos a finales de mayo son de una caída entre 5 y 7% del producto, de manera diferenciada, pero estas estimaciones han ido cambiando y en función del desarrollo de la pandemia podemos tener incluso cifras peores. Pero hay muchísima incertidumbre de cómo esto va a evolucionar. Las últimas cifras que se tienen a nivel global son de una ligera mejoría frente a lo que se tenía. En abril, los índices de caída de producción industrial a nivel global estaban en torno al 12%. Los indicadores de mayo ya reflejan una caída del 7%. Estamos observando en varios países desarrollados ya un proceso de normalización de actividades productivas. Y esto se da en medio del control de los contagios. En los países emergentes, este control de contagios todavía no se observa, pero por la magnitud de las caídas de la actividad económica ya estamos viendo procesos de normalización. Esto es algo que genera cierta incertidumbre. Respecto a las condiciones financieras, uno lo que observa es una relativa normalización en los spreads. Marzo fue un mes muy complicado, con altísima volatilidad. Los spreads de la deuda latinoamericana llegaron a niveles de 800 puntos básicos, niveles normales en torno a los 400. Ha habido ya un proceso de reducción significativa. Cuando uno ve bonos corporativos, también se observa este proceso de normalización, aunque matizado por el riesgo relativo.
Por ejemplo, los bonos AAA ya están cerca a sus niveles históricos, están con spreads de 150, 160, cuando normalmente estaban en torno a un spread de 100 puntos básicos. Mientras que los bonos BBB todavía se están demorando y están a niveles de spreads de 300 puntos básicos, poco más de 100 puntos básicos respecto a sus niveles normales. Hay que tener en cuenta que la salida de capitales de la región ha sido mucho más relevante que la que tuvimos en la crisis de 2008-2009. Se llegó a acumular una caída de más de 60.000 millones de dólares. En los flujos de deuda ya vemos una relativa recuperación, especialmente en los países que son grado de inversión. En esta situación compleja, la respuesta de políticas económicas a nivel global ha sido importante, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Estamos hablando de países que van a tener déficits fiscales superiores al 10% del producto, con paquetes en el lado monetario muy significativos. Básicamente, en esta primera fase, lo que se observa es, por un lado, políticas monetarias enfocándose en liquidez, en apoyo a empresas, reducciones de las tasas de política monetaria de las principales economías cercanas a cero, reducciones significativas en los encajes, especialmente en los países emergentes, y en el lado fiscal, medidas de soporte económico. Soporte económico en lo que se refiere a subsidios, transferencias para población vulnerable, gente que ha tenido que parar su actividad económica. En esta primera fase no se observa políticas de reactivación de demanda, porque evidentemente lo que tenemos en el lado interno es un problema de oferta y de demanda. Estas políticas de reactivación de demanda deben venir en una segunda fase, a la cual me voy a referir más adelante. Sí es bueno resaltar que hay que monitorear muy de cerca lo que ocurra con el sistema financiero. En un proceso de agudización de crisis, en el cual pueda presentarse quiebras de empresas, la calidad de la cartera de los bancos va a sufrir. Esto puede afectar el proceso de recuperación económica. Recordemos la crisis que sufrimos en América Latina a finales de los 90, fue una crisis que tuvo un fuerte impacto sobre la salud del sistema financiero y la recuperación demoró significativamente porque los bancos tuvieron que restablecer su salud financiera. Por eso es muy importante en esta fase monitorear muy de cerca lo que está ocurriendo en los sistemas financieros. Respecto a las tendencias globales, tendencias de largo plazo que se venían observando y que se van a intensificar, que son muy importantes post pandemia, quiero resaltar tres tendencias. La primera tiene que ver con el proceso de desglobalización. En 1970, el comercio mundial pesaba menos de 30% del PBI global. Durante 2 décadas no hubo un incremento significativo del comercio mundial. En los 80s empieza a dinamizarse fundamentalmente por Asia y por la apertura de China, luego de las reformas que impuso a finales de los 70 Deng Xiaoping. Pero fue un proceso muy lento y no llegaron a niveles de 40%, sino hasta la década de los 90. En los 90 sí vemos un proceso de globalización muy importante en la economía mundial y llegamos a finales de la década pasada en torno al 60% del comercio mundial respecto al PIB global. A partir de ese momento, con la crisis de finales del 2000, vemos un estancamiento y un declive, básicamente por crisis de multilateralismo,
Aquí está asociado el peso específico de China y los procesos de conflicto con Estados Unidos que se empiezan a exacerbar desde ese entonces. Y evidentemente tensiones que ocurren al interior de las economías desarrolladas por aumentos de desigualdad, producto no solo de la globalización, sino de la revolución digital que empezamos a ver en nuestros países. Esto lo que genera es un problema que para América Latina, que es una región que depende fuertemente del comercio internacional, lo puede afectar, pero también una oportunidad. A estas alturas, a raíz de la pandemia, se está hablando cada vez más de lo importante que es tener la seguridad en la disponibilidad de insumos críticos para las empresas. Entonces, en vez de desplazar las cadenas de valor, están hablando de retomar las cadenas de valor en vecindades geográficas y puede ser una oportunidad para los países de América Latina. La segunda tendencia global importante tiene que ver con la revolución digital. Todas las transformaciones tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad han tenido profundos cambios, no solo en lo económico, sino en lo político y en lo social. El tema digital no es la excepción. Lo que pasa es que este proceso de convergencia se va a acelerar después de la pandemia. Primero, como estamos viendo en el tema de la desglobalización, este reshoring se facilita justamente por la revolución digital. Robótica, inteligencia artificial hace que sea posible, sin aumentar significativamente los costos, poder traer cadenas de valor importante para partes de determinadas industrias. Y ahí en el tema digital, si bien es cierto, es una oportunidad importante, también vemos para América Latina riesgos relevantes. La brecha de productividad de América Latina, medida contra Estados Unidos, ha estado básicamente estancada en los últimos 60 años. Y lo que puede ocurrir es que se amplíe por el rezago que tenemos en nuestros países para adoptar nuevas tecnologías. Calculamos nosotros que necesitamos alrededor de 12.000 millones de dólares por año adicionales en América Latina durante los próximos 5 años, poder llegar a nivel promedio de países de la OECD. Si bien es cierto, requerimos una transformación importante de nuestras actividades, tanto en sector público como en sector privado, el rezagarnos en esto va a generar problemas importantes de productividad para la región. No vemos todavía en América Latina una destrucción muy fuerte de empleos como sí se está viendo en países desarrollados. Empleos de nivel medio están siendo desplazados por actividades en las cuales no se necesita al componente humano. La creación de nuevos empleos va a surgir con nuevos productos que requieren nuevas habilidades y este es un proceso de adaptación del capital humano que requiere trabajar en todos los niveles educativos de nuestros países. Ahora, esto que era un proceso que iba a tomar sus años, dado la pandemia y la aceleración del tema digital, hay que empezar a tocarlo de manera urgente. El otro tema tiene que ver con el bono demográfico. América Latina ha gozado del bono demográfico en las últimas décadas. Ese bono ya está terminando. Países como Uruguay o Chile ya acabó. Países como Bolivia o Paraguay todavía tienen varios años con bonos demográficos. Esto lo que requiere es, dado el nivel de desprotección social que existe en nuestros países, y si a esto nosotros le sumamos
la digitalización, que va a cambiar totalmente el mercado laboral, requiere cierta flexibilización en los procesos de contratación para poder tener un nivel de protección social adecuado a los tiempos y a las realidades latinoamericanas. Estas son tres grandes tendencias que se aceleran y se implementan con la pandemia. Vayamos ahora al tema de las políticas de recuperación, a las cuales me estaba refiriendo brevemente hacia el final de la discusión sobre la coyuntura en la cual estamos viviendo. En el tema de recuperación, yo quiero comentar tres cosas. La primera son medidas de corto plazo, que se requiere continuar con esfuerzos fiscales y monetarios importantes. El programa Reactiva Perú es un buen programa, es un programa que tiene que mantenerse, tiene que ser ampliado. La necesidad de tener políticas monetarias expansivas es muy importante, más aún cuando los países, las empresas y las personas vamos a terminar sumamente endeudados después de esta crisis. Entonces, requerimos una política monetaria muy expansiva para poder digerir estos tamaños de deuda que estamos acumulando. De otro lado, la política fiscal en los países en los cuales puedan darse el lujo de tener políticas fiscales expansivas de reactivación de demanda también tiene que implementarse. Temas de fuerte impacto tienen que ver con mantenimiento de obra pública, con vivienda, apoyo a vivienda popular, son temas que tienen fuerte impacto, son de rápida reactivación. Temas de infraestructura son centrales para nuestro país, pero eso demora un tiempo en todo el proceso de ejecución de los proyectos de infraestructura. Entonces, trabajar en infraestructura de largo plazo, que es una necesidad estructural a la cual me voy a referir más adelante, pero no dejar de lado los impactos de corto plazo positivos que se puedan tener en reactivación de demanda. Ahora, el segundo tema tiene que ver con sectores especiales. La mayoría de sectores pueden tener una recuperación, entre comillas, relativamente rápida. Hay otros sectores en los cuales la recuperación de la demanda va a tomar un tiempo más largo, eso es lo que se prevé. Y en estos casos requerimos de apoyos especiales para que estos sectores puedan mantener niveles de operación, puedan digerir el nivel de deuda y puedan adaptarse a la nueva situación de una demanda todavía muy incierta. Estoy pensando básicamente en todo lo relacionado a turismo, pero no es el único sector el cual puede tener problemas de adecuación a los nuevos niveles de demanda que puedan existir. Repito, como dije al inicio, hay todavía mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir post pandemia. Y finalmente, la parte central es la parte estructural, ¿no? Y aquí es donde voy a hacer algunas menciones a la industria peruana. La industria peruana es una industria que, si la comparamos con Estados Unidos, tiene un nivel de productividad laboral que está al 20% de la industria norteamericana. Ligeramente por encima de Colombia, está por debajo de la industria chilena, que está en torno al 30%. Pero si miramos los distintos sectores de la economía peruana, es el segundo sector con mayor productividad laboral después de minería, con la gran ventaja de que tiene empleo calificado y un componente de PEA muy importante, a diferencia de la minería. Además, si vemos los 10 últimos años, después de agro y de servicios, ha sido el sector con mayor crecimiento de productividad laboral. Y esto en un contexto muy complejo, con todos los problemas estructurales que sigue manteniendo nuestra economía peruana. En los 10 últimos años, en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, el Perú es una de las pocas economías de América Latina que ha perdido puntaje. Estamos retrocediendo por falta de inversión en infraestructura. Y ese es un tema fundamental que afecta tanto a la industria como al resto de actividades y
la productividad y los sectores de nuestra economía. Es fundamental abordar después de esta crisis, de una vez por todas, el problema de productividad de la economía peruana. Debemos tener un enfoque pragmático de cómo facilitamos inversiones y cómo facilitamos el hacer negocios en el país. Caímos en la complacencia de creer que teníamos asegurado un crecimiento en torno al 6%. Despertamos de ese sueño de una manera brusca y dolorosa. No hay nada asegurado en esta. Si queremos crecer al 5 o 6%, tenemos que trabajar duramente. Y eso implica esfuerzos desde el sector privado y desde el sector público por mejorar todos los conceptos de productividad de nuestra economía. Como visión de largo plazo. Nos quedan unos 3 minutos, doctor Carranza. Bueno, vamos a acelerar entonces. Como visión de largo plazo, puedo decir que la economía peruana tiene en los dos extremos de productividad laboral dos motores fundamentales que han estado trabajando a media máquina y necesitamos prenderlos a todo vapor. En el extremo superior, la minería, con muy poco componente de empleo, pero que genera muchos recursos, actividad laboral más alta del país, y en el extremo inferior, la agricultura, que tiene a la fecha un 25% de la PEA, pero que ha tenido un crecimiento importantísimo de la productividad laboral y es un sector que sigue creciendo en exportaciones en su rama más moderna. Entonces, lo que necesitamos son políticas muy claras que empujen estos dos sectores. Y estas políticas muy claras deben apuntar primero a temas de concretar los grandes proyectos de irrigación en la costa peruana y en el lado de la minería en generar las soluciones sociales para poder sacar adelante los grandes proyectos mineros. Asociado al tema de la minería, hay una enorme oportunidad para crecimiento de la industria peruana. El Perú, el sector de proveedores de bienes y servicios de la industria minera es de 3% del producto, siendo la minería un 10% del producto, igual que en Chile. Pero en Chile este sector de proveedores de la minería es del 6% y en Australia es del 10%. Y en estos sectores sí se genera empleo de manera muy importante frente a el capital que se invierte. Pero no solamente es empleo tecnificado e innovación, hay experiencias de productividad. El ejemplo chileno es un muy buen ejemplo que nosotros podríamos replicar. Y del otro lado lo que tenemos es un ensanchamiento importante del mercado interno, ¿no? En el lado de la agricultura, con muchísimo empleo, con aumentos significativos de los ingresos, de una masa importante de consumidores, que va a generar una demanda muy importante por fideos, por muebles, por cemento, por químicos, que evidentemente impulsan el tamaño de nuestra industria. No hay que olvidar que desde el lado de los costos, ¿no? El tamaño es fundamental porque uno reduce los costos medios y uno aprovecha economías externas para bajar costos medios. Lo que impulsa es un proceso de crecimiento muy importante. Nuestras pequeñas y medianas empresas tienen un problema significativo de escala de operación, ¿no? Enfrentan una competencia muy grande porque el Perú es una de las economías más abiertas de la región, pero no tenemos condiciones estructurales para apoyarlas, desde financiamientos de temas de innovación, ni tampoco un tamaño de mercado que sustente este crecimiento. Termino rápidamente con la agenda que quiero proponer y en la cual me puedo referir más adelante de trabajo con la Sociedad Nacional de Industrias, que lo habíamos comentado con Ricardo en alguna oportunidad, pero desgraciadamente llegó la pandemia y nos enclaustraron a todos. Básicamente temas digitales. En el tema digital estamos trabajando en una hoja de ruta para la digitalización de toda la cadena agro en el Valle de Ica, que va desde digitalización en el campo hasta el
el envío al puerto. Entonces uno puede digitalizar documentos, uno puede hacer el tracking, uno puede tener sensores en el campo, reduce mermas, facilita el comercio en general. Podemos trabajar en una agenda para apoyar digitalización en la industria peruana. En el campo de innovación tenemos una alianza estratégica con España. España es país miembro de CAF. Estamos aprovechando el modelo europeo implantado en España con importantes resultados en la industria española, y es algo que queremos replicar de la mano de socios estratégicos como la Sociedad Nacional de Industria. Tenemos experiencias muy interesantes en Panamá. Panamá es, por millón de habitantes, el país que más patentes genera en América Latina, desplazando a Chile gracias a un programa de trabajo con CAF. Tenemos ejemplos muy interesantes de la industria vitivinícola en Argentina, en temas de innovación, que nos gustaría sentarnos a conversar con la Sociedad Nacional de Industrias. En el lado de préstamo, el tema de financiamiento es clave y desgraciadamente en los países latinoamericanos el financiamiento a la pequeña y mediana empresa no llega en la cantidad y calidad que se requiere. El gran esfuerzo de CAF es poder generar mecanismos de financiamiento de largo plazo para pequeña y mediana empresa de tal forma de garantizar su proceso de capitalización, básicamente en internacionalización, en innovación, pasión de cadenas y clústeres. Y finalmente, comentar que estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Arequipa el modelo del clúster del sur, en el cual sería muy importante que la Sociedad Nacional de Industria se incorpore para trabajar este proceso que yo creo es uno de los motores del crecimiento en el futuro de la economía peruana. Muchas gracias y disculpen los minutos extras. Muchísimas gracias, doctor Carranza. Valió la pena, valieron la pena esos minutos extras, así que se los agradecemos. Ahora vamos a recibir una exposición por 10 minutos de Elmer Cuba. Así es que lo invitamos a tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a complementar la presentación de Luis Carranza para no entrar en los mismos temas. Él ha hablado un poco de América Latina y del largo plazo, que es muy importante, en verdad, porque el tema peruano solamente se va a resolver con el crecimiento económico. La estabilidad macro ya la hemos alcanzado. Podemos estar trastabillando quizá en la parte fiscal un par de años, pero seguramente vamos nuevamente a alcanzar la estabilidad fiscal. Pero el tema de crecimiento es crucial. Es posible que Perú pueda tener en los próximos 10 o 20 años una inflación baja de 2%, y es posible que tengamos una deuda pública también sostenible en los próximos 20 años. Pero también es verdad que podríamos crecer 1% también, todo el tiempo. Entonces, si no tomamos conciencia que el problema central de Perú como una economía en desarrollo es el crecimiento económico, estamos perdidos. Tenemos que ser obsesivos con el crecimiento económico. Cada decisión de política económica tiene que ser pensada en esto, en cuánto me ayuda más para crecer. El crecimiento es endógeno, no solamente está dado por la tecnología, sino uno mismo con las políticas públicas puede influir en el crecimiento económico. Existen políticas de crecimiento que hoy día la profesión felizmente ha avanzado mucho desde los modelos de Solow de los años 50. ¿No? Tenemos 40 años más de estudios e investigación que muestran que es posible acelerar el crecimiento económico con una serie de variables de las cuales ha hablado también Luis Carranza, incluyendo las variables institucionales. Yo voy a dar ahora de corto plazo, ¿no? ¿Qué pasa el día siguiente, mañana? Estamos pues viviendo un choque de oferta colosal en el caso peruano, que explica mucho la recesión de este año. No es tanto el choque externo para Perú, digo, ¿no? Usualmente el choque externo para Perú tomaba la forma de salir capitales importante y de devaluación. Las últimas 7 recesiones en Perú, 6 de las 7 han sido con mucha devaluación, fruto de las salidas capitales, y no es el caso ahora, felizmente. También han venido acompañadas de caídas fuertes de los términos de intercambio. Se derrumbaba el cobre, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, felizmente, no es así. El cobre llegó a 2.10 en febrero y ahora está en 2.60. El petróleo que Perú importa también ha caído, lo cual nos ayuda. Y también el oro ha subido. De manera tal que los términos de intercambio, que siempre afectaban el ciclo económico por el lado externo, no son tales hoy día. Los términos de intercambio este año van a cambiar a cero, ¿no? Entonces, felizmente, a pesar que el mundo va a caer quizás este año 5 o 6%, no se transmite, como siempre se ha transmitido a Perú, choque de términos de intercambio negativo, que no es el caso, ni tampoco una salida importante de capitales, que tampoco es el caso, felizmente.
Entonces, esa parte está cubierta. Lo que sí nos está trayendo por los pelos este año es el choque de oferta, ¿cierto? Ha sido, según los indicadores de la Universidad de Oxford, uno de los países más restrictivos en cuanto al lockdown, ¿no es cierto?, al confinamiento, y que va a generar seguramente una caída del PBI colosal en el segundo trimestre del año, cercana entre 25 y 30%. Eso ya, una caída entre 25 y 30% del PBI en el segundo trimestre, ya te marca el año, ¿verdad? Es imposible que el año no sea menos de 2 dígitos. Vamos camino a una caída anual de 2 dígitos, pero muy diferente, muy desigual. Todos los trimestres no van a ser lo mismo. De hecho, en los próximos meses, en la medida que se levante este choque de oferta con la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, seguramente vamos a ver indicadores de corto plazo bastante buenos. Sin embargo, si ya se ha desarrollado un choque de demanda, ¿no? Es decir, por más que toda la industria peruana esté en el SISCOBI y pueda operar, no va a operar con los niveles de ventas previos a febrero, ¿no es cierto? Hay un choque de demanda que ya se gatilló. ¿Por qué? Porque todos nos hemos debilitado. Por ejemplo, las empresas han tenido que pagar sueldos 2 meses y medio sin vender, ¿no? Se han debilitado patrimonialmente. De hecho, el plan Reactiva Perú de 30.000 o 60.000 millones de soles, casi 8% de producto, y que en el fondo es deuda, ¿no es cierto? Es deuda privada, o sea, está yendo contra el patrimonio de la compañía. Igual las familias peruanas han tenido que usar su CTS o algunas echar mano de su fondo de pensiones para soportar estos 2 o 3 meses de cuarentena. Es decir, también son activos líquidos o cuasi líquidos de las familias. También ha ido contra su patrimonio. Es decir, los principales afectados de este choque de oferta y de demanda son pues las empresas que ahora están mucho más endeudadas que antes y las familias que han perdido parte de sus activos, sea bajo la forma de CTS o la forma de AFP, de sus pensiones, ¿no? Pero también el Tesoro Público está siendo golpeado. Yo creo que más de 2/3 del déficit fiscal del 2020 es explicado por una caída dramática en los ingresos, ¿no? Las utilidades van a ser muy malas este año. Igual el empleo viene muy malo, el empleo formal, que paga impuestos de cuarta y quinta categoría, y también, por si fuera poco, el IGB, que no es nada más que el IVA, que refleja el movimiento de las importaciones y del PBI, que también viene cayendo de manera muy fuerte. De manera tal que gran parte del endeudamiento que va a hacer el Tesoro Público en este año, el grueso, no grueso, no, 2/3, como digo, se va a ir para endeudarnos por la caída fuerte de los ingresos. O sea, también el MEF mismo está sufriendo lo mismo que están sufriendo las empresas y las familias peruanas, soportando este choque fuerte en los flujos normales de los ingresos. Se ha discutido mucho de la apertura económica, de cuán buena y cuán mala ha sido. Al final ya ocurrió, ya la historia juzgará, los estudios verán qué se pudo haber hecho mejor. De partida, el sector privado está un poco molesto porque en manos de un burócrata se ha dejado la apertura, ¿no? Un poco, está bien que la pandemia sea una externalidad. Es correcto que el Estado se meta y diga, tienes que operar con nuevos protocolos. Pero también es correcto que dame los protocolos y yo veré si opero o no opero. Pero tú no me digas qué semana voy a entrar, ¿no? Si con los nuevos protocolos yo soy un restaurante y decido no operar, cerraré, pero desde ahora. Y si soy capaz de cumplir los protocolos, iré para adelante. O sea, el mercado requiere reglas nuevas, claras, para poder jugar. Y ya decide si no juega o no juega. Pero tú no vas a estar diciendo, ya, tú vas a entrar al siguiente cuarto de hora porque me da la gana. No está claro en la entrada que hay. Se penaliza mucho eso, se penaliza mucho a la capacidad del mercado. Hay mucha desconfianza con los privados. Y por otro lado, también hay un temor, esta vez sí legítimo, por evitar una segunda ola de contagios. Una segunda ola de contagios sería realmente demoledor para Perú. Si ya con esta primera ola vamos a caer cerca del 12%, ¿no es cierto?, en el PBI del año, una segunda ola es para no contarlo. Entonces, esto tenemos que evitar. Por eso yo también entiendo la tensión que hay en las autoridades entre la fase 1, 2, 3 y la necesidad de reactivar más rápido. Pero, en cualquier caso, lo más importante acá es poner un portafuego para que esta crisis en el sector real no se transforme en una crisis financiera o bancaria. Como ha dicho efectivamente Luis Carranza, eso es crucial, porque de eso va a depender si la recuperación es más rápida o es más lenta. Si no ocurre lo que estoy diciendo, esto va a ser un choque de oferta colosal, pero con salida rápida, ¿no es cierto? De hecho, en julio, gran parte del PIB peruano ya va a estar en 100, ¿no? Los sectores denominados primarios, minería,
pesca y agro, ya en julio tienen una recuperación de V, ¿no es cierto? En cambio, hay sectores que tienen una recuperación más tipo el logo de Nike, ¿no es cierto? Que son una gran caída y recuperación más abierta, como de hecho uno de ellos es la construcción. Y también la manufactura, ¿no? La manufactura este año, según Macroconsul, estaría cayendo cerca del 25%. Es el segundo sector que más cae en el año, después de construcción, que caería un 40%, como reflejo pues, de la inversión privada que se va a complicar en este año, ¿no? Entonces, ¿cuántos años va a demorar volver al año 2019? Si Perú cae este año 12%, el próximo año crece 8% y el siguiente crece 6%, recién recupera los niveles de producción del año 2019. O sea, el año 2022 vamos a producir lo mismo que el 2019. Eso como el PIB en su conjunto. Pero la industria no. La industria, como ese año no va a caer 12, sino va a caer 24, va a dejar ciertas cicatrices. Y por lo tanto calculamos que la industria peruana, como un todo, la industria, la manufactura no primaria, alcanzaría los niveles productivos del año 2019 recién en el año 2023. O sea, un año después que la economía en su conjunto haya alcanzado los niveles productivos del 2019. Es pues una crisis muy fuerte esta, vinculada, como repito, más al choque interno de la oferta y de demanda que se ha gastillado de acá a diciembre. ¿Quién nos puede salvar? Nos puede salvar, en verdad, el lado fiscal, un fuerte programa de inversión pública en la segunda parte del año y el próximo año también. Pero eso es complicado porque ya sabemos los problemas de gestión que hay en el Estado peruano. Igual que importante sería, y mucho más importante sería, volver a encender la chispa de inversión privada. Pero me temo mucho que la inversión privada va a ser la variable que más se va a demorar en volver a los niveles que hemos tenido en 2019. El consumo sí va a ser la variable macro que más rápido va a volver. Es natural que sea así. La inversión, en este caso, también es natural que no sea como el consumo, que sea la última en reactivarse, a diferencia, por ejemplo, de las exportaciones. Es posible que tengamos, entonces, una recuperación más marcada del consumo privado, seguido del consumo público y seguido de las exportaciones. Pero la inversión privada me temo que va a demorar un poco más. Y no tanto por la caída del 2020, sino porque el 2021 es un año electoral. Y a juzgar por los resultados últimos del Congreso, eso espanta mucho, sube mucho la rentabilidad esperada, ¿no es cierto? Tiene que ser un proyecto muy rentable para que compense el riesgo regulatorio de entrar. Por ejemplo, acabamos de ver en las últimas 6 semanas, ¿no? El tema de los colegios, el tema de las farmacias, el tema de los peajes, el tema de las tasas de interés para la microempresa, que hoy día estamos defendiéndonos del Congreso para que no tome medidas, quizás bien intencionadas, pero que han probado un resultado contraproducente y contradictorio, además, con lo que busca resolver. Termino con un poco la magnitud del daño, ¿no? Si no, el COVID nos está generando un daño enorme al sector privado. Sin COVID hubiéramos crecido tal vez este año el 3% y el próximo año otro 3%. Con COVID, esa integral de 2 años equivale más o menos a 25% del PBI. Eso es lo que hemos dejado de producir. Es un daño enorme al sector privado, básicamente, ¿no es cierto? Y un porcentaje de ese 25%, por supuesto que es renta y es IGB. Entonces, el daño es muy fuerte, pero justamente Perú tiene una ventaja que no la tiene otro país latino, que tiene resuelto por ahora el tema macroeconómico, ¿no es cierto? No necesita recurrir para financiar el déficit fiscal, como el caso argentino, ¿no es cierto? Con emisión primaria del Banco Central o con problemas de financiamiento a tasas muy altas, como es el caso mexicano o el caso colombiano. Perú sí tiene espacio. No es un espacio muy grande. No podemos tener un déficit fiscal de este tamaño en un par de años. Nos comemos todo el endeudamiento. Pero sí podemos, no hay que ajustar todavía. Hay que ajustar recién el año 21-22. Y por el lado monetario, el Banco Central, como ha puesto Luis Carranza, ha abierto una ventanilla de repos muy potente. Por ejemplo, el programa de Reactiva Perú equivale casi a un 40% de la emisión primaria, ¿no? No es un programa pequeño, ¿no es cierto? Es una especie de QE a la peruana, ¿no? Con la diferencia que sabemos. Y eso
Y mientras tanto, la inflación esperada sigue en 2%. O sea, que eso muestra, ¿no es cierto?, que el sector privado cree en las autoridades monetarias y fiscales. Pero sí estamos acusando pues, un grueso problema. Estamos en medio del desierto, pues, ¿no? Recorriendo la peor recesión que hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no? Gracias. Muy bien. Don Elmer Cuba, muchísimas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a Fernando Santiago, oficial de Política Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Don Fernando Santiago, adelante. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí, pero muchas gracias por la invitación. Nuevamente, igual que mis compañeros presidentes, me uniría a agradecer a la invitación, pero también expresar una muy sincera felicitación para tanto la Sociedad Nacional de Industrias como ahora la CAF, ¿no? Que son cumpliendo años en un evento que además nos reúne para hablar de un tema que me parece es muy importante en la situación en la que estamos, ¿no? Yo obviamente no pretendo decir que soy un experto en economía peruana. Les voy a dar un poco más las perspectivas en términos de lo que vemos nosotros en el contexto de una asociación que tenemos muy fuerte con la Asociación de Industrias, ¿no? Con un acercamiento que hemos tenido desde el año, no sé, un par de años ya con la asociación y también con Produce y algunas otras entidades del gobierno peruano, tratando de ayudarles a mejorar la situación económica industrial y que, bueno, este contexto que vemos de COVID lo que está haciendo básicamente es un choque muy importante, pero que pega en una región que tiene ya una tradición o que tiene una tendencia, digamos, donde la actividad industrial viene decayendo, no solamente en términos de una tendencia interna, sino una tendencia en términos de competitividad frente a otros países en Asia, ¿no? Y que, bueno, esta situación que la que vemos, yo creo que nos llama a algunas reflexiones de cómo podemos pensar el corto plazo y también cómo pensar el largo plazo, ¿no? Yo lo que diría es que la emergencia nos ha obligado a actuar, la recuperación nos llama a colaborar, nos llama a trabajar de una manera distinta. Y entonces ese yo creo que sería el mensaje que yo quisiera transmitir ahora. Sobre todo, déjenme retomar un par de temas que el señor Carranza abordó en términos por ejemplo, de digitalización. Sí, esa es una asignatura que hemos nosotros identificado y que, bueno, curiosamente se habla del caso español. Nosotros el año pasado hicimos nuestro informe de desarrollo industrial y justamente hacíamos este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que hay para nuestros países en desarrollo en esta idea de la revolución industrial? Y se habla mucho de revolución industrial, se habla mucho de digitalización, y lo que vemos es que en general nuestras economías, nuestras empresas no están en esa revolución. Nuestras empresas en general están en una revolución segunda, tercera, ¿no? Que están en muchos casos están con un problema de tecnologías que son tradicionales, ¿no? Y que no solamente refleja lo que decía, digamos, en términos de productividad y de escasa capacidad tecnológica, sino la capacidad que tenemos incluso para participar en el desarrollo de tecnología. Nosotros lo que vimos es que las tecnologías están disponibles y se concentran en solamente 10 países, entre ellos China, Alemania, Estados Unidos, Corea, y todos nuestros demás países, los más avanzados que veamos era Brasil, por ejemplo, México, países que están en una dinámica más de usuario, Brasil que empieza a producir algún tipo de tecnología, pero en general, incluso empresas muy grandes en Brasil, todavía son empresas que empiezan a explorar, que empiezan a trabajar y que, bueno, en el caso de Perú, nosotros veíamos es bastante en rezago, ¿no? No es un país que nosotros viéramos que surge como un país que de manera activa participa tanto en la generación de patentes como en el comercio de bienes de tecnología que incorporan estas nuevas dinámicas de inteligencia artificial, robótica y demás, ¿no? Entonces, sí es un área que conviene explorar y lo voy a vincular ahora con otro tipo de cuestiones. Nosotros lo que nos parece es una dinámica, digamos, en dos niveles. Hablamos, por ejemplo, de políticas para la recuperación. Nosotros lo que podríamos sugerir también es, podemos empezar a platicar qué tipo de procesos nos llevan a entender las políticas, cómo desarrollamos políticas.
Y lo que vimos nuevamente con la experiencia de desarrollo digital es que vimos, es una región en donde la comunicación no se da entre gobiernos y sector privado de una manera fluida, en donde las experiencias de uno y de otro informen la toma de decisiones en materia de política industrial. Y sin embargo, hemos visto que en el caso de planes de desarrollo en la región como Brasil, en México, en Chile, es esta dinámica que empieza a tener una colaboración mucho más cercana entre el sector privado con una dinámica propia de digitalización, el sector académico con una dinámica de investigación y el sector público que trata de incorporarse, se empiezan a dar. Entonces yo creo que esas serían lecciones que uno debería tomar en un contexto en donde, como se mencionaba anteriormente el señor Carranza, es un choque que va a cambiar las reglas del juego, donde hay mucha incertidumbre, donde difícilmente puede uno aceptar que el gobierno tiene toda la información y toda la experiencia que se requiere para saber, no estamos preparados, no había alguien que puede decir estábamos completamente preparados. Y lo que hemos aprendido es que la solidaridad, la colaboración ha sido una variable que nos ha faltado. Entonces, yo creo que en el caso de Perú, ahora que ustedes empiezan a preparar estas fases de reabrir la economía, es muy importante que se haga sobre la base de consenso, sobre la base de generación de mecanismos de colaboración entre el sector privado. Este tipo de foros son muy importantes, pero yo creo que también es fortalecer la manera de cómo se hace política, de manera que los consensos se generen y se creen también los mecanismos de transmitir la información a las empresas que se encargan. Hemos visto incluso en países como Austria, donde estamos nosotros, donde muchas de las empresas a veces no entienden, no alcanzan a interpretar las señales que se envían desde el gobierno, y entonces este tipo de mecanismos son importantes. Y que además, cuando hablamos de innovación, si quiere, mucho más microeconómico, es muy importante también facilitar lo que hemos visto en estas áreas de atender la emergencia, tratar de motivar a las empresas o obligar a las empresas a reposicionar sus actividades industriales para atender la emergencia de suministros de salud. Yo creo que son experiencias que se pueden aprender, no son mecanismos que se pueden hacer de manera automática, pero que sí generan una dinámica que habría que aprovechar en términos de colaboración y de cómo se posiciona el sector privado frente a una emergencia y cómo el sector público, a través de fondos de investigación, por ejemplo, o de fondos que permiten una colaboración mucho más estrecha entre el sector privado y académico para poder atender una demanda social muy sentida, que es el hecho de asegurar suministros, sobre todo cuando las cadenas de suministro globales o están restringidas, o lo que vemos es que cada país decidió atacar un problema de manera nacional y muchos de los suministros, aunque estaban disponibles, en el caso de México, por ejemplo, empresas que producían suministros que se necesitaban localmente, en realidad estaban destinados al mercado de exportación, y eso genera una tensión entre el sector privado y el sector público, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que podríamos empezar a tener en el caso, por ejemplo, de la colaboración que podemos entender en cuanto a la visión regional, ¿no? Y creo que lo mencionaba ya el señor Carranza. Creo que es un momento en donde se podría replantear mucho lo que es la colaboración a nivel regional, a nivel productivo. No es algo que nosotros nos distingamos en la región de ver, por ejemplo, en el mercado asiático es mucho más la integración a nivel de comercio y de inversión de lo que tenemos en los países de América Latina. Y que eso es una oportunidad que podríamos ver en este momento, en donde yo creo que hay una serie de productos en donde la demanda interna va a ser muy importante, pero también la demanda que va a venir de los países con mucha más cercanía como los nuestros pueden ser importantes. Ahora, ¿cómo establecer eso? Yo creo que es importante también entender que los efectos a nivel sectorial no son los mismos para todos. Nosotros lo que hemos visto es que las actividades que son vinculadas, por ejemplo, a alimentación, a medicinas, a algunos productos químicos dentro de la región, son los que han salido de alguna forma mejor librados, ¿no? Son empresas que han mantenido operación por una cuestión natural. Sectores como la automotriz, como el textil, son los sectores que han tenido caídas mucho más importantes, alrededor de los datos que tenemos hacia marzo, ¿no? En Argentina están al 18%, en el caso de Brasil, México 5 o 6%, pero eso
lo que vemos, esperamos ya cifras preliminares para abril, obviamente son mucho más dramáticas, alrededor del 30%, como se mencionaba anteriormente. Entonces, sí, esa caída va a ser muy importante, pero hay que entender cuáles son las dinámicas de cada uno de los sectores que nos estamos trabajando y al interior de las empresas, qué tipo de problemas se enfrentan. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en términos del diseño de las políticas, uno, como les mencionaba, esta cuestión mucho más colaborativa. La otra es tratar de diferenciar. En este momento, como se mencionaba anteriormente, el foco o la concentración de la atención es en tratar de mitigar los impactos, pero poco a poco yo creo que la apertura tiene que ir entendiendo las necesidades de las empresas de reorientar trabajo, de reorientar actividades, de generar nuevos mecanismos de reincorporación y entender que muchas de las empresas que van a tener que atenderse son empresas que de otra forma en condiciones normales no serían en problema. Entonces, sí es muy importante entender a través de este tipo de intercambios que ustedes generan, cuáles son las necesidades diferenciales, tanto a nivel de sector como a nivel de empresa. Ustedes hablan mucho de pequeñas y medianas empresas, normalmente también son el foco de las políticas industriales. Había también que pensar cómo a través de empresas grandes que también tienen una exposición muy fuerte hacia a cadenas globales, tratar de rearticular hacia adentro. Y eso sería una variable que puede ser muy interesante investigar en el caso de Perú, hasta donde ustedes pueden ver esas actividades de gran empresa, empezar a generar un tipo de articulación hacia adentro que les permitan sí atender directamente a las empresas a través de mecanismos que solventen la necesidad de liquidez, pero también tratar de identificar espacios hacia adelante para mejorar la articulación y que esa dinámica de reconversión no sea solamente en este momento de atender la emergencia, sino tratar de generar un proceso de desarrollo un poquito más sólido en términos de vinculación hacia adelante. Y nosotros lo que sabemos, por lo que hemos estado trabajando con Produce, ¿no? en esta idea de una nueva política industrial, yo creo que hay espacio para mejorar la diversificación productiva, sí, la productividad, pero también la idea de generar nuevos sectores, nuevas áreas de conocimiento, nuevas áreas de articulación para el sector productivo que les permitan a ustedes diversificar y reducir un poco la exposición a este tipo de choques. No somos una economía que a lo mejor es industrializada, pero sí, Ángel mencionaba por ahí el caso de Chile. Hay un estudio reciente en donde se demuestra que países como Chile o como Malasia, a diferencia de lo que se podría entender en términos del desarrollo industrial como la única vía, también se pueden generar otro tipo de dinámicas a través de industrias basadas en recursos naturales. Entonces, yo creo que es muy interesante empezar a acercarse a ese tipo de experiencias. En el caso de digitalización, por ejemplo, nosotros estudiamos el caso del País Vasco, y el País Vasco tiene un programa de desarrollo digital muy fuerte, que empieza incluso a exportarse a otros lugares, en el caso de México. Yo creo que lo que demuestra el País Vasco es una capacidad de entender que la digitalización es una necesidad no en sí misma, sino es una necesidad que tiene que ver también con las estrategias de las empresas. En el País Vasco la estrategia es digitalizar e internacionalizar, pero también vinculando estas empresas grandes con empresas pequeñas, tanto internamente como empresas externas que les permitan brincarse ciertas etapas de desarrollo regional, pero que también nos da un caso interesante de cómo el País Vasco ha venido construyendo a lo largo de 30 años una política de clústeres que les permite ahora ir adaptándose y generando una nueva dinámica de inserción en donde tanto el sector privado como el gobierno tienen mecanismos de interacción a través de las asociaciones de clústeres. Por ejemplo, ustedes tienen programas de clústeres, tienen programas de parques industriales. Habría que darle una dinámica no solamente productiva, sino también estratégica y de diseño de políticas, cómo anclar en este tipo de conglomeraciones industriales no solamente una visión geográfica, sino una visión de organización, de intercambio y de comunicación entre sector privado, sector público y, de manera ideal, también el sector académico. Muy bien. Yo cerraría simplemente diciendo, hay una necesidad de replantearse la recuperación a largo plazo. Yo creo que lo que hemos visto tanto el secretario general como muchos de nuestros compañeros en diferentes agencias, hay que replantearse un regreso no a una situación como la que estábamos anteriormente, ¿no? En el caso de bajo crecimiento, de concentración de ingreso, de daño, digamos, no una convivencia estrecha con el medio ambiente,
yo creo que hay que replantear este tipo de desarrollo, ¿no? Y algunos de los elementos que se han mencionado aquí, tanto como innovación, como dinámica de generación de ideas y de conocimiento y de intercambio, no solamente al interior, sino entre la región, me parece que son muy importantes en el proceso de recuperación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Vamos ahora a darle la palabra a Jesús Salazar Nichi, presidente de la Comisión Organizadora de la Semana de la Industria. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Yo quisiera empezar saludando a todos los colegas industriales del Perú por nuestro Día de la Industria Nacional. Son 124 años que nuestro gremio hace trabajo constante por el bien de esta industria. Una industria que a veces no es muy bien entendida. Los que estamos en ella lo hacemos porque generamos pasión al hacerla y a veces, repito, no es muy bien entendida. Felicitar también por los 50 años de la CAF, doctor Carranza, que nos acompaña en esta tarde. Bien, a ver, yo quiero empezar, Enrique, comentando que el problema que viene enfrentando la industria nacional no está enmarcada en el estado o por el estado de emergencia por el COVID-19. Yo quiero decir que la industria nacional viene sufriendo ya graves consecuencias de a veces políticas que no facilitan el emprendimiento industrial en nuestro país. La industria nacional viene sufriendo ya hace varios años consecuencias de vivir a espalda de quienes nos gobiernan y no tener políticas claras de desarrollo industrial. Por supuesto que a raíz de esta crisis sanitaria mundial y que nos ha golpeado muchísimo en el país, ha sido pues un tema que muchos de los industriales me comentan que ha sido casi el puntillazo final para decir hasta acá llegué, ¿no? Esperemos que no sea un escenario tan negativo. Soy optimista en pensar que vamos a encontrar salidas, pero para encontrar las salidas hay que analizar bien lo que está pasando. Coincido en que hay que mirar hacia adelante. Elmer lo ha dicho, ya son cosas que se han hecho, no sé si bien o mal, la historia juzgará. Yo diría, está bien, pero somos el país con más días de confinamiento que hemos tenido y somos el país que más contagios está teniendo. Algo no se está haciendo bien, ¿no? O sea, algo tendríamos que empezar a revisar. Pero a ver, resulta difícil pensar en una implementación por fases de la reactivación económica en el Perú cuando esta ha sido concebida por sectores en forma aisladas, como si la economía se podría recomponer de pieza por pieza. Yo no soy un economista, pero soy un actor activo de la economía que hace industria y sabe que esto es un tema sistémico y sabe que yo no voy a prender máquinas mientras el mercado no me demande productos y sabe que así yo cuente con una resolución ministerial que me diga mañana, señor, usted puede prender sus máquinas, no lo voy a hacer porque no voy a generar inventarios en mi empresa. Entonces, algo más tenemos que hacer porque la recuperación de mercados es lo esencial ahora en el Perú. Más que esperar, y yo cada vez que sale alguna noticia del gobierno, lo que espero es que digan los mercados se están dinamizando de tal y tal y tal manera, que son los que van a consumir los productos. Ahí creo que necesitamos trabajar un poco más. Pero a ver, nuevamente, para lograr proponer medidas y políticas claras de reactivación industrial post-COVID, yo diría, tenemos que analizar qué está pasando con la industria nacional. Y en función a eso que vamos encontrando dentro de lo que ha pasado como historia dentro de la industria y de lo que nosotros creemos que son las barreras que imposibilitan nuestro crecimiento, por ahí debería salir las políticas de reactivación. Yo quiero recordar un poco con ustedes que la industria manufacturera viene perdiendo participación dentro del PBI nacional de forma constante en los últimos 50 años. Yo no sé si esto es muy conversado, muy poco lo escucho en los medios económicos, pero hay que decirlo. El PBI de la manufactura dentro de la estructura del PBI nacional ha caído desde el año 1971, que alcanzó su pico de 18.5%, por los siguientes 50 años, hasta alcanzar el año pasado en 12.3% de participación en el PBI nacional. Y el PBI manufactura en los 6 últimos años han sido negativos, solo con excepción del año 2018, que fue el único en azul. Después todos, incluyendo el año pasado, han sido negativos.
algo tiene que estar pasando, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que sea un industrial reclamón que sale a solamente reclamar cosas y pedir mejoras, sino a pedir reflexión sobre los números que estamos viviendo todos los años. Y no podemos seguir esperando que estos números sigan matando a la industria nacional hasta el punto en el que ya no tengamos industria nacional y vivamos de puros productos importados. O sea, necesitamos proteger la industria nacional. Si queremos que el Perú sea un país que alcance el desarrollo, y creo que todos lo queremos, tenemos que entender que hay una relación directa entre desarrollo nacional, desarrollo de la industria nacional y desarrollo del índice de desarrollo humano. O sea, hay una relación directa. Y no es coincidencia que los países que tienen el más alto índice de desarrollo humano son los países que justamente tienen el más alto índice de desarrollo industrial dentro de su PBI. Y podría dar muchísimos ejemplos, pero a ver, Rusia 35%, Alemania 30%, Brasil 23%, Estados Unidos 20%, nosotros 12.3%. Ya estábamos en el 18.5% y bueno, no supimos mantenerlo y empezamos a caer. Nuestro sistema presenta varias distorsiones que deberían ir corrigiéndose para alcanzar los estándares a los cuales todos queremos llevar nuestra industria nacional. Debemos pasar primero por ser un país competitivo a nivel regional, pero para esto deberíamos centrarnos en algunos ejes que tenemos que desarrollar para que se desarrollen las condiciones, ¿no es cierto?, para ser empresa privada. Por ejemplo, tenemos un sistema laboral extremadamente rígido. Si nos comparamos solo con los países miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Colombia y Perú, si nos comparamos entre ellos, vemos que en el tema laboral, Perú paga 14 sueldos, 2 gratificaciones de 2 meses. Chile, ninguna gratificación, solamente 12 sueldos. Colombia paga solamente 2 gratificaciones de 15 días, es decir, 13 sueldos. Y México paga solamente una gratificación de 15 días. Si revisamos en esta misma parte de la rigidez laboral, el índice de flexibilidad para la contratación y desvinculación, hay un índice que se emite y que va desde 1 a 7, siendo 1 el nada flexible y el 7 el súper flexible. Nosotros estamos en 2.7 contra México, Colombia, que pasan en 3.5. O sea, entendamos cómo estamos en el contexto regional para poder nosotros pedir a nuestra industria que se pueda desarrollar y generar valor. Todos sabemos y entendemos que la industria es uno de los motores, impulsores con más participación en la economía. Generamos, y ya lo he escuchado a mis antecedores decirlo, la industria manufacturera genera mucha mano de obra, y mano de obra formal, que es la que necesita el Perú. Tenemos un sistema tributario súper complejo. A ver, yo converso muchas veces con colegas industriales en los cuales coincidimos en que distraemos mucho nuestro esfuerzo y atención que debería estar solo centrado en producir, innovar y producir bien para ser competitivos, encargándonos de montar grandes oficinas laborales, tributarias, nos llenamos de contadores, nos llenamos de abogados, porque necesitamos estar al tanto de toda la legislación que sale todos los días. Tenemos el temor de ser multados, sancionados, ya sea por SUNAT, SUNAFIL, OEFA, y todas las instituciones que nos tienen todos los días vigilando por las cantidades de normas que sacan. Yo no sé si todos manejan este dato, pero se hizo un estudio sobre todas las normativas que se sacan en el país y se ha llegado a la conclusión de que solo en los últimos 10 años del Perú, en promedio, se sacan 20.000 normas al año. 20.000 entre resoluciones, reglamentos, disposiciones municipales, o sea, todo lo que significa regulación son más o menos 20.000 normas al año. Es inmanejable. Si alguien me dice que conoce toda la legislación peruana y que está tranquilo trabajando en su empresa, yo no lo creería.
Yo también ando medio preocupado de poder estar incumpliendo alguna norma y sin saberlo. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar. Necesitamos tener un sistema fácil, entendible para el empresario, para el industrial, que no tenga que estar derivando recursos y esfuerzos para hacer industria, para solamente montar departamentos que nos protejan de estas reglamentaciones. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahí se nos acabó. Vamos a tratar de darle un movimiento a esto. Ha sido sumamente interesante escuchar los diversos aspectos que cada uno de ustedes ha planteado, desde la visión global, Luis Carranza, pasando por el tema más local de Elmer Cuba, un poco la visión de la digitalización y de los avances desde y ahora la problemática industrial. Pero entonces entremos a este diálogo que nos va a permitir un poco complementar y de pronto hilvanar todo lo que ustedes han dicho. Doctor Carranza, obviamente quisiera saber qué piensa de las exposiciones, pero no puedo tampoco dejar de hacerle un par de preguntas para que usted las incorpore, y que tienen que ver con lo que han dicho ya algunos expositores. Usted ha planteado la normalización, y me gustaría preguntarle cómo se está llevando a cabo, cuál es su opinión, cómo califica la normalización que se está llevando a cabo en este momento en nuestros países y con especial énfasis en el nuestro. Usted ha hablado también del tema laboral, y es ¿qué flexibilización necesitamos en este momento para la contratación? Y usted ha hablado también del tema fiscal, y me gustaría preguntarle, ¿es momento de poner impuestos, bajar impuestos o mantenerlos como están? Muchas gracias, Enrique. Por aras del tiempo, déjame darte respuestas muy cortas. Pero no se escape. En el tema de normalización, estoy con Elmer Cuba. Se requiere una normalización inteligente con apoyo y discusión con el sector privado y avanzar de una manera razonable en esto, ¿no? Ahí estoy con lo que dijo Elmer. En el tema laboral lo comenté y me sumo a los comentarios que hizo Jesús. Ese es uno de los grandes problemas estructurales que tiene la economía peruana, y va a ser un problema que se agudiza aún más con estos dos temas. El tema digital, que nos está cambiando los ambientes laborales, y el tema del fin del bono demográfico, que requiere que de una vez tomemos en cuenta este tema de protección social, porque al final la protección social sale de cuál es el esquema laboral que tenemos en nuestra sociedad. En el tema fiscal, a ver, Perú es una de las economías con mayor fortaleza fiscal en la región. Se está utilizando, se debe seguir utilizando. Creo que subir impuestos sería un error en estas circunstancias. No es el momento de subir impuestos. Este es el momento de apuntalar con soporte en el lado fiscal, utilizar la palanca de reactivación de corto plazo en el segundo semestre, impulsar muy fuerte la infraestructura en el largo plazo. Requerimos como región, como América Latina, niveles de cooperación internacional muy grandes, porque después de esto va a venir un proceso de consolidación fiscal. No podemos mantener esos niveles de déficit fiscales que hemos acumulado, y eso podría generar un crowding out con inversión pública. América Latina tiene de 2 a 3 puntos del producto menos de inversión pública de lo que requiere. Y entonces debemos apuntar a esta cooperación internacional para poder garantizar financiamiento de largo plazo a tasas concesionales para infraestructura de integración y digital. Y esa es una propuesta de CAF que estamos levantando. Gracias. Simplemente ¿bajaría usted algunos impuestos momentáneamente, IGB, de pronto? No tocaría impuestos. No tocaría impuestos. Perfecto, perfecto. Ahora, permítame dar un salto, porque
para provocar el diálogo con los otros dos panelistas, me gustaría preguntarle a Jesús Salazar, ¿qué quiere decir él cuando dice proteger la industria nacional? Porque para muchos, la época del proteccionismo ya se fue. Mientras estamos hablando de reinventar, estamos hablando de generar innovaciones, de pronto volver a escuchar lo de la protección de la industria nacional puede sonar muy fuerte, muy proteccionista precisamente. Ok, para nada, Enrique, para nada. Podría ser un tema más semántico que un tema de concepción económica. Nosotros creemos en el libre mercado, creemos en la competencia, pero en la competencia sana y con un piso nivelado. Creemos que no tenemos las condiciones actuales para competir con un mundo tan globalizado y que ingresan productos totalmente subvaluados al Perú. Entendemos que, o mejor dicho, no entendemos cómo salir a competir, por ejemplo, con un producto que viene con un precio final que es menor al de la propia materia prima que usó para fabricarse. O sea, ¿cómo se puede competir en un mercado así? O sea, yo creo en el libre mercado, pero creo que tenemos que poner algunas condiciones para fortalecer a la industria nacional. No empleemos el término protección si eso suena feo y puede malinterpretarse, pero sí cuidar la industria nacional, que si queremos el desarrollo, por ahí viene el camino. Y si me permites, yo sí creo que en el mundo la tendencia es a bajar impuestos si quieres generar riqueza en tu país y que haya más inversión. Y lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Ecuador y lo hacen muchos países. Y en nuestro país se escuchan todavía proyectos de querer implementar e incrementar los impuestos. Es algo medio tirado de los pelos, ¿no? Muy bien, Elmer Cuba, ¿cómo proteger en estos términos la industria nacional? Uno. Dos, se ha hablado de gasto público, ¿no es cierto? Y de una política de inversión pública muy fuerte, pero estamos claros en que la política de inversión pública en el Perú, en tiempos de COVID, con toda la emergencia, hay sectores como el sector salud que están invirtiendo el 20-25% de su presupuesto para COVID, ni siquiera para el presupuesto de gestión. Igual pasa con los gobiernos regionales, igual pasa con las municipalidades. Ha ocurrido con el fenómeno del Niño y la reconstrucción. Entonces, tenemos un plan nacional de infraestructura que a nadie le interesa. Entonces, ¿de qué expansión en el gasto público estamos hablando? Sí, en el tema industrial, la industria peruana tiene, digamos, ahora, en términos estratégicos, dos oportunidades, ¿no? Una, el tema chino. Con lo que ha pasado con el COVID, muchas empresas norteamericanas van a ver cierto riesgo de provisión de los recursos y van a ir moviéndose hacia un plan B, que es la región. Ahí el que está más equipado es México, ¿no? Porque claramente está mucho más cerca, pero algo podemos hacer nosotros desde el Perú también. Estamos bajo ese ámbito, digamos, el área dólar, digamos, ¿no? Y dos, podemos también colgarnos de las estrellas peruanas. ¿Cuáles son las tres estrellas peruanas? ¿En qué somos mejores que el mundo? En agricultura de exportación, en minería y en turismo. Entonces, la industria tiene que ver en esos sectores también potenciales clientes, ¿no? Toda la metalmecánica dirigida a la minería es un sector que debería crecer sin límites. La otra es toda la industria dedicada al tema agroexportador. Hoy día Perú tiene que importar contadores de arándanos, ¿no?, de otros países, siendo Perú el principal exportador mundial de arándanos, por ejemplo. Entonces, si logramos hacer temas de cadenas de frío, la parte mecánica de los procesos de la agroexportación, son naturalmente lugares que van a jalar hacia esa mayor profundidad de la industria, ¿no? Y por último, el tema de turismo, que es el más golpeado por el COVID, que se va a refundar, pero hay espacio ahí también para aspectos industriales, ¿no? Tipo de vehículos, etcétera, que pueden ser útiles, temas de teleférico, qué sé yo, que se puede comenzar a producir acá. Entonces, tenemos que también colgarnos de sectores de estrella que tenemos nosotros. Esa industria que puede crecer mucho más rápido que la industria dedicada a sectores no transables. La industria dedicada, por ejemplo, a temas no transables, pintura, bebidas gaseosas, va a crecer a tasa que crece el Perú, pero no mucho más que eso. Va a ser jalado por el Perú, no va a ser un sector que va a jalar al Perú. Entonces, eso es un poco la recomendación. Las mejores políticas industriales que podemos tener son esas, las 2.0, ¿no? No las del pasado. Muy bien, ¿y sobre la inversión pública?
Bueno, ahí tenemos límites ya hace varios años. El 2014 fue el último año de récord de inversión pública absoluta. Nunca le hemos ganado ese récord. Entonces, algo hemos hecho mal en estos 6 años, ¿no? Que no hemos podido ganar el récord absoluto del 2014. Tenemos que reinventar los procesos para poder nuevamente mover ese número, ¿no? Que fue el récord histórico de Perú en la inversión pública absoluta, ¿no? Muy bien. Don Fernando Santiago. Luis Carranza habló efectivamente de esa necesidad de la innovación, ¿no es cierto? Y usted mantiene también la misma línea. La palabra que más hemos escuchado durante este proceso de COVID en las industrias peruanas es la reinvención, ¿no es cierto? Es decir, pastelerías que empiezan a vender artículos de primera necesidad, restaurantes que se convierten en otro tipo de ferias, en fin, la reinvención. En una situación como esta, en una situación de crisis, no solamente económica, sino además de estado de ánimo y de una crisis efectivamente de consumo, ¿se puede pensar en un proceso serio de innovación? ¿Es lo mismo innovación que reinvención? Bueno, muchas gracias. Una pregunta interesante. Uno pensaría, ya la gente está hablando, por ejemplo, de innovación social, ¿no? Y la innovación social tiene que ver un poco con la primera parte, esto de la gente que tiene una necesidad muy inmediata y tratar de resolver problemas. ¿Es eso escalable? ¿Cómo hacemos para decir quién tiene la tecnología? Hay una tecnología involucrada. Eso es una cuestión de debate de hasta dónde realmente es una cuestión que tiene que ver con innovación o simplemente es un puesto de desarrollo. Lo que hay es una serie de discusiones en términos de que eso potencialmente puede generar un mercado, y tienen casos como la India que se están replicando en Pakistán, en China, ¿no? Es esta idea de en esas comunidades en donde se puede encontrar ese tipo de cuestiones muy pequeñas. Eso resuelve una necesidad muy inmediata de la, digamos, social. Una innovación un poquito más en términos de lo tradicional que tiene que ver con desarrollo de empresa, con reintegrar a la empresa en un mercado distinto, pues por supuesto que tiene que ser una salida viable. Lo que pasa es que no es sencilla. Y no es sencilla, sobre todo en una región que no está acostumbrada a gastar en investigación lo que tendría que gastar para poder estar generando ese tipo de soluciones o de alternativas a largo plazo. No está acostumbrada a vincular empresas con universidades, no está acostumbrada a vincular al sector público demandando tecnología para que las empresas estén generando. Un poco lo que decía, compra pública. La compra pública puede estar destinada a volúmenes. Lo que vemos en el mundo, en China, lo que está pasando ahora con la recuperación es compra pública en busca de soluciones tecnológicas. Esa es una manera de replantear la necesidad de tecnología y de recuperación, en donde las empresas locales, por supuesto, hay que ayudarlas y hay que darles financiamiento, pero también hay que darles espacios para que colaboren y tengan acceso al conocimiento que requieren. Esto sí, es una manera de hacerlo, pero diferente, entendiendo diferentes estratos de trabajo. Muy bien. Don Luis Carranza, usted ha hablado del apoyo a las empresas y el aporte económico a los sectores vulnerables, ¿no es cierto? En el Perú se habla de que hemos tenido digamos, el programa de estímulo más grande y se habla de porcentajes de PBI que están entre 15, 17, 19, cada vez van subiendo. Pero para muchos esto ha sido simplemente un reparto de dinero, nada más. Y ahí entonces hay quienes dicen, muy bien, y cuando se acabe de repartir el dinero, es decir, me tocan créditos con los que voy a pagar las deudas que he contraído en los últimos 2 meses, pero ¿y con qué me voy a empujar hacia adelante? Es decir, solamente se puede ayudar a las empresas a partir del reparto de créditos que tengo que pagar, por más que sea con tasas muy bajas, y que los voy a usar en pagar deuda y no en producir. Y por otra parte, ¿sería importante subir el drawback a 8%? ¿Le suena? A ver, Enrique, en el tema de los bonos y los subsidios a población vulnerable, eso hay que hacerlo mientras estemos en cuarentena. Respecto al apoyo financiero a las empresas a través del programa Reactiva Perú, la idea justamente es que las tasas de interés
como ha sido el caso, sean cercanas a cero, que sean plazos muy largos. Uno espera que este problema sea un problema de corto plazo en la mayoría de sectores. Hay sectores especiales cuya demanda, comenté, va a demorar a retomar los niveles normales que tenían, y aún así existe incertidumbre de cuál va a ser ese nuevo nivel que tendrá en el largo plazo y que requerirán, en caso específico de estas industrias, de estos sectores, requerirán medidas de apoyo especial. Y se me viene a la cabeza, de nuevo lo repito, el sector turismo, ¿no? Pero ese es otro segmento. Si no hacemos esto, entonces lo que vamos a observar en el país va a ser una quiebra masiva de empresas. Entonces, está bien en la medida en que se pueda reactivar pronto la economía, no va a ser necesario un mayor impulso por este lado, pero si continúa la situación, vamos a tener que seguir apoyando a las empresas con estos mecanismos de liquidez de corto plazo. Respecto al drawback, en la crisis del 2008-2009, una de las primeras medidas que tomé cuando regresé al Ministerio de Economía en enero del 2009 fue subir el drawback de 5 a 8%. Era el sector vulnerable por la crisis, por el tamaño de la crisis, y había que proteger a ese sector. En este caso está toda la economía afectada. Entonces, no se requiere una medida específica para ese sector. Sí creo que el sector exportador requiere un análisis profundo para ver cómo podemos mejorar su productividad de largo plazo. Pero por razón de la pandemia, aumentar el drawback a 8% no es una razón. Muy bien, nos avisan que el tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Yo quiero agradecerles a ustedes por esta participación. Agradecerle, por supuesto, a la Sociedad Nacional de Industrias porque me ha permitido estar con ustedes en un panel realmente de lujo. Don Luis Carranza, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. No voy a preguntarle cuántos, o sí le puedo preguntar, creo que son 50. 50 años. Muy bien, felices celebraciones, no se coma la torta solo. Y a nuestros panelistas, a Elmer Cuba, a Fernando Santiago y a Jesús Salazar, muchísimas gracias por esta posibilidad. Muy amables. Gracias, buenas noches. Agradecemos al distinguido panel por sus contribuciones a la reactivación de la industria nacional. Gracias al expositor, panelistas y al moderador de la mesa, por supuesto. A continuación, damos la bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, quien nos brindará sus palabras de cierre de la Semana de la Industria. Adelante, ministra Alba. Buenas noches con todos. Yo quería rápidamente darles algunas reflexiones sobre el trabajo que venimos realizando. Como saben, el mundo sufre hoy una de las más graves crisis económicas de la historia, con consecuencias muy lamentables para vidas humanas y en materia económica. Desde el primer caso confirmado por COVID, a la fecha se han registrado más de 7 millones de personas contagiadas en más de 180 países alrededor del mundo. Esta situación ha develado nuestras falencias como sociedad, pero también nuestras grandes oportunidades a futuro para hacer de nuestro país un Perú más justo y equitativo. La necesidad de un nuevo estilo de convivencia social es un reto que sabremos superar para lograr un Perú mejor. La alta incertidumbre por el COVID-19 en general viene afectando el crecimiento económico en todas las regiones del mundo. Ha generado caídas sin precedentes en las bolsas de valores, una elevada volatilidad financiera, el derrumbe del precio de las materias primas. En este contexto, los países a nivel global han adoptado un claro compromiso por la implementación de rigurosas medidas económicas y sanitarias para contener la expansión de este virus. Por el lado monetario, se destaca la reducción de las tasas de interés a mínimos históricos y la creación de programas de financiamiento con el objetivo de dar liquidez a los agentes económicos y evitar una ruptura en las cadenas de pagos. Por el lado fiscal, la mayoría de los gobiernos han anunciado medidas orientadas principalmente a prevenir y contener la propagación del COVID y a mitigar efectos negativos sobre las familias más vulnerables y las empresas. A nivel de medidas sanitarias, se destacan la implementación de las cuarentenas, confinamientos y otras restricciones a la movilidad social. En el caso de Perú,
La respuesta del gobierno para contrastar la propagación del virus y evitar un mayor costo en vidas humanas ha sido la aplicación de una de las cuarentenas más estrictas en el mundo. Esta decisión fue tomada debido a razones estructurales como la precariedad de nuestro sistema de salud y la informalidad, que nos han hecho muy sensibles al coronavirus y que están generando costos importantes en la economía. Es por ello que el gobierno proactivamente ha diseñado un plan económico que usa diversas herramientas de política con el objetivo de contener los efectos del COVID y reactivar la economía. Este ha sido uno de los planes más ambiciosos que se ha implementado en la historia del Perú. Al día de hoy está planificado 17 puntos del PBI. Este plan ha sido bien recibido por mercados y organismos internacionales. Utiliza diversos instrumentos de política de tal forma que se magnifica el impacto en el bienestar de la población. Estos 17 puntos del PBI incluyen medidas tributarias, medidas de gasto público, otros instrumentos de acceso al ahorro privado, como la liberación de las cuentas de las AFPs, los ETS, y el trabajo conjunto con el Banco Central para darle garantía pública a los créditos. Todos estos instrumentos apoyan en diferente grado las dos fases del plan, que está determinada por contención y reactivación de la economía para retornar al crecimiento potencial. Estos instrumentos se enfocan en 4 ejes: atención a la emergencia, el soporte a las familias y a las empresas y el soporte a la cadena de pagos en general. Frente a la continuidad de la crisis, el gobierno evaluó que era necesario dar soporte a la cadena de pagos. El objetivo de esta medida era evitar que los efectos negativos de esta pandemia se convirtieran de transitorios a permanentes en el tiempo con el cierre de empresas. Por esta razón surge el programa Reactiva Perú y el programa de Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, los cuales permiten dar liquidez y garantizar la continuidad en la cadena de pagos, dar condiciones necesarias para la reactivación del sector industrial y las empresas en general. Reactiva Perú, el programa se creó con un monto inicial de 30.000 millones, luego se ha ampliado a 30.000 millones adicionales. Este programa tiene un objeto muy claro, que es asegurar la continuidad de la cadena de pagos mediante préstamos para la reposición de capital de trabajo de las empresas. Al 11 de junio se ha completado exitosamente la primera etapa de Reactiva Perú, con la adjudicación de los 30.000 millones a una tasa mínima histórica promedio de 1.12% anual. Del total asignado, ya se han ejecutado 20.000 millones. 20.000 millones ya han entrado a la economía. Asimismo, al 2 de junio, Reactiva Perú ha beneficiado a más de 72.000 empresas, de las cuales el 90%, alrededor de 64.000, son MIPE. Los créditos de Reactiva Perú incluyen hasta 12 meses de periodo de gracia, es decir, no se paga ningún pago en este periodo. Esto con el objetivo de apoyar la reactivación de sus operaciones y puedan cumplir con sus obligaciones con proveedores y trabajadores. Además, recientemente, mediante el Decreto Supremo 124, hemos perfeccionado el programa Reactiva Perú con el objeto de ampliar su alcance y mejorar las condiciones de acceso en beneficio de las MIPES. En esta misma línea, el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE viene registrando un importante soporte a las MIPES, ya que con sus recursos permitirá garantizar créditos a empresas hasta por 4.000 millones de soles. Hasta el momento, FAE MIPE ha beneficiado a más de 133.000 MIPES. Es importante mencionar que, de acuerdo con la alta informalidad en nuestra economía y para brindar soporte a muchas más MIPES, se reestructuró el programa para que pueda ofrecer créditos en condiciones similares a Reactiva Perú, pero con requisitos más accesibles para empresas del sector informal y a tasas ventajosas. Desde la semana pasada, COFIDE ha subastado 479 millones de soles a diversas entidades financieras para que se otorguen créditos a MIPES con una tasa promedio histórica de 4.1%. Con ello, FAE MIPE y Reactiva Perú viene cumpliendo con garantizar tasas de interés a bajo costo para cumplir su objetivo general, que es otorgar recursos a bajas tasas de interés a las MIPES para la reposición del capital de trabajo, para atender a los trabajadores y proveedores, y de esta manera poder asegurar la continuidad de la cadena de pagos. También se ha permitido que las empresas de factoring puedan acceder a créditos y garantías del Fondo Crecer. Actualmente ya está en marcha el proceso de reactivación de la economía peruana, en línea con la reapertura progresiva de actividades económicas, que consta de 4 fases, las cuales cumplen con protocolos sanitarios y están coordinados con autoridades competentes en los sectores y la Autoridad Nacional de Salud. Para nosotros es muy importante que se minimicen los riesgos de contagio. Ya hemos visto en otros países donde han habido rebrotes con consecuencias bastante duras para la economía.
La reanudación de las actividades económicas se viene dando de forma progresiva. Inició en la fase 1 en mayo y se permitió una extensión adicional para aumentar el nivel de operatividad de la economía del 44 a 73%. Esperamos que se reincorporen 2.2 millones de empleos. En esta primera fase se priorizó la minería, industria, construcción, servicios y comercio. Como todas las políticas que implementamos desde el gobierno, somos bastante autocríticos y están en constante evaluación. Por eso es que en la fase 2, en la que nos encontramos ahora, se han incluido otras actividades productivas, pero se ha disminuido de manera importante la tramitología que había asociada. Ahora básicamente las empresas se registran en el SISCOBIT y la aprobación es casi automático. En esta fase realizarán operaciones las actividades vinculadas al sector industrial, como elaboración de alimentos para animales, calzado, impresiones, reparación de equipo de transporte, fabricación de instrumentos, suministros médicos, entre otros. Como les comenté, el reinicio de las actividades en la fase 2 ha sido más ágil. Cabe mencionar que actualmente ya más de 40.000 empresas tienen permiso para operar. Casi la mitad de estas empresas han sido gracias a la implementación del nuevo procedimiento. Es decir, en 6 días se ha logrado lo que se logró durante toda la primera fase. Es una mejora muy importante a los procedimientos. En las últimas semanas se observan algunas señales de mejora en el frente externo e interno que nos indican que lo peor ya ha pasado y nos da la confianza para saber que estamos encaminados hacia un proceso de recuperación de la economía. Por el frente externo, en los mercados de las materias primas hemos observado una recuperación del cobre con un incremento de 25% respecto a su nivel más bajo, impulsado principalmente por las medidas que viene tomando el gobierno de China para reactivar su economía, quien además es nuestro principal socio comercial. En el frente interno, el proceso de reapertura ha mostrado también algunos resultados favorables. Los indicadores adelantados de actividad económica y movilidad se vienen recuperando desde el inicio de la fase 1. El nivel de producción de electricidad, que es el indicador líder de la actividad económica, ha comenzado a recuperarse desde mediados de mayo y está retornando progresivamente a los niveles vistos en el periodo pre-COVID. Asimismo, los indicadores de desplazamiento medidos mediante el sistema de transporte se han incrementado gradualmente desde inicios de abril. Esta mejora va a continuar y se va a observar de manera más clara en el segundo semestre del 2020, cuando se materializan todas las acciones de política económica que se vienen implementando para reactivar la economía. En las próximas semanas vamos a anunciar un paquete importante de gasto relacionado a la reactivación de algunas obras, por ejemplo, de mantenimiento vial, algunas obras, actividades para reactivar la generación de empleo temporal y también una compra importante para trabajar con Compras Mi Perú. Va a haber un anuncio en unas semanas que nos va a permitir ayudar a generar empleos. Para finalizar, todos somos muy conscientes que las actuales circunstancias para las que atravesamos son retadoras y exigen dar nuestro mayor esfuerzo. La actual crisis ha revelado la necesidad de seguir trabajando más que nunca para cerrar las brechas existentes. El país ha podido superar grandes crisis a lo largo de su historia y esta no será la excepción. En este sentido, quiero decirles que desde el gobierno estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para combatir esta epidemia, pero solo junto con el apoyo de todos ustedes podremos superarla con éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra Alba. Con estas palabras damos por finalizado el bloque reactivación de la industria nacional post-COVID-19. En breves minutos daremos inicio a la ceremonia por el Día de la Industria Nacional. Manténganse en la sala, por favor.